Hola, buenas tardes a todos. Empezamos esta cuarta sesión de los webinars de los lunes al SOS y en esta última sesión del mes de febrero pues vamos a tratar con el clúster 2, el clúster de cultura, creatividad y sociedades inclusivas. Para los que llegáis por primera vez a este webinar, a esta serie de webinars, recordaros pues que estamos preparando alrededor de unas 10 sesiones para repasar los aspectos clave de la sección de impacto, del capítulo de impacto de los proyectos colaborativos del Pilar 2 de Horizon Europe, y que nuestro objetivo con ello es ayudaros a mejorar la calidad de las propuestas y con esto maximizar tanto el alcance, la influencia y también pues la tasa de éxito de vuestros proyectos. El público objetivo, en este caso, pues sois todos los participantes, tanto si sois coordinadores como si estáis en un consorcio en donde hay otro coordinador, simplemente que intentamos que estas sesiones os ayuden a mejorar las capacidades, a tener nuevas ideas, a actualizar conocimientos prácticos y a ver ejemplos, pues pensamos que originales y novedosos que pueden ayudaros pues eso, a mejorar tanto el aspecto como la calidad de las propuestas que presentáis a las diferentes convocatorias, en este caso a la de Clúster 2. Y para ello, pues a lo largo de estos 10 seminarios contamos a veces con expertos de la Comisión Europea y de las agencias ejecutivas y sobre todo con el testimonio de participantes que han sacado muy buena nota en ese capítulo 2 de las propuestas colaborativas y absolutamente con la colaboración indispensable de nuestros compañeros puntos nacionales de contacto de cada una de las temáticas, tanto en CEDETI como en otras organizaciones que prestan ese servicio para todos los participantes españoles. La idea de tratar el capítulo 2 de las propuestas colaborativas no es nueva. Ya en 2022, cuando empezamos la primera temporada de los lunes al SOS, ya dedicamos 2 webinarios, el webinario 5 y el 6, a tratar las diferentes subsecciones del capítulo de impacto. En el capítulo de impacto hacemos referencia no solo a las partes de diseminación y explotación, sino también a la influencia en políticas y en otros programas sinérgicos. Por eso pensamos que puede ser interesante mirar también los vídeos correspondientes a temporadas pasadas, en especial en el 2023, donde pues hicimos un barrido sobre los diferentes partenariados relacionados con cada uno de los clústeres del Pilar 2, y en la temporada pasada, en 2024, donde examinamos también cuáles son esas conexiones de cada uno de los clústeres con otros programas europeos sinérgicos, ya sea por temática o por sector. En la sesión de hoy, que empezamos a las 2:30 aproximadamente y que intentamos acabar sobre las 3:30, pues trataremos sobre el clúster 2, el clúster de cultura, creatividad y sociedades inclusivas. Y para ello es un placer contar con la presencia de 2 compañeras, puntos nacionales de contacto. Primero, Aida Sáez, que es punto nacional de contacto del clúster 2 desde la Generalitat de Cataluña, y Carolina Rodríguez, que también es punto nacional de contacto para este clúster 2 desde Andalucía Trade, organismo de la Junta de Andalucía. Y como ejemplos tendremos la presentación de 2 proyectos exitosos presentados por sus coordinadores. Esther Novo, de Logically, nos presentará cómo ha abordado la parte de impacto en la propuesta del proyecto Traction. Y Antonia Abad, por último, también pues, nos explicará cómo ha abordado ese capítulo a nivel de propuesta y después también a nivel de implementación a través o gracias al proyecto Express2. Por mi parte, sin problema, lo que prefiráis. Venga, pues sí, empezamos con el ejemplo. Vale. Y después ya volvemos otra vez a la presentación de nuestras compañeras puntos Hecho. nacionales de contacto. Pero Muy bien, se ahora, ve bien. ¿Veis bien? Sí. ¿me veis? Sí, 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 sí.
¿Sí? ¿Veis bien la presentación? Ahora os he perdido a vosotros. Sí, se Bueno, ve la presentación, vale, se ve la presentación. Adelante. perfecto. Bueno, Esther, empiezo igual. empieza Esther y después continuará Ida. ¿De Vale. acuerdo? Gracias. Venga, adelante. Vale, empezamos un poco la casa por el tejado, pero bueno, creo que va a servir también como intro para lo que viene después. Perfecto. Lo primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marina, Carolina, Aida, a todos por el espacio para presentar esto aquí. Mi nombre es Esther Novo, trabajo en Logically. Bueno, me he unido hace unos meses para intentar fomentar la participación de la empresa en proyectos europeos. Y os voy a contar mi pequeña experiencia. A ver, paso de atrás, aquí. Mi pequeña experiencia con el proyecto Traction, como decía Marina. Le he estado dando muchas vueltas a esta presentación. Ahora resulta que empezamos la sesión por aquí, así que lo que quería hacer en realidad es contaros un poquito mi visión y mi experiencia. He trabajado durante más de 13 años en un centro tecnológico, en Bicomtech, específicamente en preparación de propuestas y gestión de proyectos europeos. He trabajado siempre desde un punto de vista un poco tecnológico, pero en diferentes áreas, diferentes sectores. Y lo primero que quería comentar es que hay muchos caminos al éxito, ¿no? Que esto no es ni el referente, ni un guión, ni muchísimo menos, sino que para mí lo más importante en este mundo es qué nos diferencia, ¿no? Qué es lo especial que podemos aportar con nuestros proyectos. Aspectos que me gustaría destacar y lo que me gustaría es más algo que os despertar algunas preguntas, ¿no? Por una pequeña reflexión es que para mí el impacto no está en la sección 2 ni muchísimo menos. Yo siempre hablo de que en una propuesta ganas en las dos primeras páginas y luego vas perdiendo puntos, ¿sí? O sea, para mí, si convences a los evaluadores pues, con los socios, con el concepto clave del proyecto en las primeras dos páginas, bueno, me parece fundamental que el impacto del proyecto o del futuro proyecto se refleje en toda la propuesta. No es algo que sea aislado en la sección 2, sino que a través del trabajo en equipo y de los diferentes componentes de ese proyecto se refleje en toda la propuesta. Por supuesto, como seguro que nos van a explicar las NCPs después, este impacto tiene que reflejar muchos niveles, ¿no? Tiene que reflejar el impacto del proyecto, pero también el encaje en el topic, en el destination, cómo encaja con las políticas de la comisión, etc. Como decía, que para mí se gana al principio de la propuesta y luego se va perdiendo puntos, es fundamental que la sección 2 esté completa, sea clara y refleje realmente todo el potencial del proyecto. Adelanto cosas que veremos después y es, bueno, la Comisión establece unas guías muy claras de qué es lo que quiere ver tanto a nivel de propuesta como a nivel de políticas europeas, ¿no? Hay un marco muy claro donde podemos hacer todo el seguimiento de cuáles son las estrategias europeas que acaban en esos topics a los que nosotros respondemos con nuestras propuestas. Entonces, que quede claro cuál es el camino, ¿no? El camino de ida hacia el topic, el camino de vuelta con nuestros impactos hacia esas políticas europeas, ¿no? Eh, Cómo hacer un plan de diseminación, protección y comunicación, lo veremos después, eh, pero hay millones de ayudas. Hoy en día es casi más difícil hacer algo original, ¿no? Que intentar buscar material. Material de todo tipo, ¿no? Marina comentaba, hay workshops anteriores. Estamos hoy intentando contar también cómo escribir una sección 2. Podéis preguntarle a ChatGPT. Yo le pregunté el viernes por la tarde, intentando terminar Qué la bueno. presentación. Y de hecho, si buscáis en los GPTs, hay uno específico para elaboración de propuestas. Os va a decir cuáles son los puntos clave de la propuesta, incluso os puede ya dar ayuda, ¿no? Con topics concretos, con ideas concretas. Probadlo, ¿por qué no? ¿No? Bueno, a mí me sorprendió los grandes Sí, 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 resultados que sí, dio, sí, porque es sí, sí, verdad, sí. ¿no? Que los puntos clave, cuáles son los resultados, cuáles son las rutas de impacto, indicadores, por supuesto, parece que siempre se nos olvidan, ¿no? Poner medidas, ¿no? A qué es lo que vamos a hacer, adopción de mercado, estrategia de difusión, estrategia de comunicación. Bueno, los puntos que destaca, evidentemente, son los que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, como decía, lo que quiero contar aquí es un casito, ¿no? De cómo lo hicimos nosotros para intentar pues eso, que os dé alguna idea y que os haga reflexionar sobre todo. Este fue el tópico al que nos enfrentamos hace ya unos años, parecía que era anteayer, pero bueno, ya hace un tiempo, donde buscaban enfoques colaborativos del patrimonio cultural para la cohesión social. Bueno, nosotros lo primero, por supuesto, como en cualquier propuesta, empezamos a analizar con mucho detalle, ¿no? Cuáles eran los keywords, el topic, qué es lo que teníamos que responder, ¿no?
Y lo que nos centramos principalmente en el impacto en la fase de propuesta fue responder a esa convocatoria en detalle, ¿no? Muchas veces leemos, ¿no? Y que tenemos una idea en nuestra cabeza que pensamos que ya puede ir ahí. Bueno, igual hay que mirar, ¿no? Rascar un poquito más. Pensar en quiénes eran los actores claves que tenían que estar involucrados, ¿no? Crear un equipo multidisciplinar, transdisciplinar para atacar este tópico. Empecé a desarrollar entre todos el concepto del proyecto, ver cómo encajaba nuestra idea en las diferentes estrategias europeas, seguir al pie de la letra guías, plantillas de la comisión, elaboración de propuestas, ¿no? Tener en cuenta cuáles son las mejores prácticas que se recomiendan. Y voy a contar una pequeña anécdota, porque nosotros estábamos haciendo todo esto, ¿no? Era nuestra forma de trabajar muy, no sé, muy mecánica, ¿no? Y después de haber trabajado muchas propuestas, tienes tu forma de hacer las cosas y casi ni te lo planteas. En esta propuesta, por primera vez, yo nunca lo había hecho y no lo había visto tampoco, involucramos a una persona natural en el consorcio. Bueno, una persona referente en este mundo y pensamos que era fantástico que pudiera participar también. Se unió cuando ya teníamos, desde nuestro punto de vista, la propuesta casi hecha, ¿no? Y a unas pocas semanas lo revolucionó todo. Mi compañero Miquel Cerrilla, director de Digital Media en Bicontec, y yo nos reunimos con él para contarle un poco qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que estábamos planteando en la propuesta. Y él nos escuchó con mucho interés, ¿no? Nosotros, pues, tenemos la propuesta, los work packages, esto, lo otro, los partners, todas estas cosas. Y de repente, después de media hora de nosotros dos hablando sin parar, bueno, todo esto es muy interesante, pero ¿y por qué vamos a hacer esto, no? ¿Qué es lo que queremos conseguir aquí? Y nos hizo empezar a ver las cosas de una forma diferente, intentando ver el impacto desde el inicio, incluso el impacto en nosotros mismos, ¿no? El impacto en todo lo que hacíamos. Y creo que es algo que luego se ha reflejado mucho en el proyecto. Para contaros un poquito más del proyecto Traction, os voy a poner un breve vídeo que lo va a explicar mucho mejor. Venga, súper. Traction was a partnership of opera companies, research institutes, and universities established to explore how opera might tell new stories in new ways that resonate with today's European societies. The foundation of our work was co-creation, a process in which professional artists work on an equal basis with non-professional artists to create new art. Traction facilitated the co-creation with digital tools it developed and adapted. That's what happened when one of our partners, the Liceu Opera House in Barcelona, worked with people from Raval to co-create a new opera about their dynamic, diverse, but often misjudged neighborhood. In Portugal, the Samp Music School has been producing Mozart with inmates of Leiria Youth Prison for several years. But Traction gave them the chance, the resources, and the technology to co-create a new opera rooted in the lives of the participants and their relatives. Irish National Opera's project was original in a different way. It is the first virtual reality opera co-created by professional and non-professional artists. Traction's technology helped connect remote communities who could not work face-to-face during the COVID-19 pandemic. We have not found the Holy Grail or El Dorado. Opera still faces many questions and challenges if it is to matter in the 21st century. But we have shown that through co-creation, this demanding and glorious art can open itself to the world. Find out more about the opera's co-creation and Traction by visiting our new website, co-art.eu. Traction was a partner. Qué Vale, chulo. sí, realmente fue un proyecto muy diferente a lo que yo había estado involucrada antes, pero creo que a nivel de impacto fue, bueno, no sé, totalmente diferente también, ¿no? Totalmente no planificado, y es a lo que quería ir ahora, ¿no? Al final, en nuestra propuesta vamos a intentar definir una serie de impactos, unas métricas, que cuanto mejor estén en la fase de propuesta, más fácil será luego, ¿no? La evolución durante el proyecto. Debemos intentar que sea realista, pero también
con un poco de ambición, ¿no? Hay veces que nos quedamos somos un poco conservados. Me dicen, no, voy a escribir 3 papers, vale, ok. ¿Qué más se puede hacer, no? ¿Cómo hacemos un plan de diseminación, explotación y comunicación que, además de seguir las guías y las recomendaciones que nos da la comisión, es diferente en nuestro proyecto? ¿Cómo nos podemos centrar en algo que sea un poco distinto, ¿no? En este caso, habéis visto, llenamos el Liceu 3 veces. Con gente del barrio, con gente, bueno, que no había estado en una ópera nunca, ¿no? Esos son otros impactos diferentes, ¿no? A los que estamos acostumbrados. ¿Cómo conectamos con iniciativas existentes, ¿no? Sé que Carolina y Aida van a contar luego iniciativas de la comisión, iniciativas de otros proyectos, cómo colaboramos con otros proyectos que ya estén en marcha, con la propia comisión, con nuestros proyectos officers, ¿no? Nuestro proyecto officer nos empujó muchísimo a intentar hacer más, sobre todo a nivel de comunicación y diseminación, ¿no? Igual este no es el ejemplo claro de una herramienta que luego se va a comercializar, etc. Igual este no era el impacto que se buscaba de este proyecto, ¿no? Pero había otras cosas que sí. Incluyendo, y me voy a saltar un punto, pero incluyendo también documentos de policy recommendations. Os animo a que vayáis a la página del proyecto o a la otra página que se menciona en el vídeo y veáis este tipo de documentos, ¿no? Que en este caso fue la propia comisión, el propio Project Officer que nos pidió que lo hiciéramos, pero de estos proyectos y sobre todo en Cluster 2 es muy fácil que salgan recomendaciones para políticas públicas también. Recomendación personal, esto ya es como un poco de gestión de proyecto muy así, pero seguir un seguimiento estricto, ¿no? De las actividades que se realizan en el proyecto. Muchas veces no se refleja muy bien el impacto del proyecto porque no se hace un buen seguimiento de las actividades, ¿no? O no se cuenta con un equipo especializado, tener gente que sepa de comunicación, de explotación, ¿no? De diseminación, bueno, es importante. Y también ser flexible, ir un poco viendo por dónde nos lleva el proyecto para poder amoldarnos y reflejar también los impactos no planeados en la propuesta, ¿no? Por ejemplo, en Traction, una de las sorpresas muy agradables que ocurrió es que, bueno, la comisión publicó hace muy poquito tiempo un librito con 40 años, 40 historias, rememorando los 40 años de I+D Europea, y una de las 40 historias que se seleccionó fue precisamente Traction. Bueno, esto también fue gracias al proyecto Officer y al que, bueno, pues todo lo que nos pedía que íbamos haciendo, ¿no? Nosotros intentamos responder y ellos también responden desde el otro lado. Otra forma de impacto y de dar continuidad a estas iniciativas, y con esto ya termino la presentación, es que al final del proyecto Traction identificamos una oportunidad, ahora sí en Cluster 2 Horizon Europe, para aprovechar la transformación digital para industrias culturales y creativas europeas competitivas. Y de aquí nace una nueva iniciativa que espero que mis compañeros os puedan presentar dentro de muy poco como otro caso de éxito, que es el proyecto Amplify. Os animo a seguirlo también. También va a haber un desarrollo de tecnología, teniendo por supuesto a las personas en el centro y luego se va a testear en cuatro casos de uso, seguro tan o más interesantes que Traction. Con esto, muchísimas gracias. Os dejo mis datos de contacto y si hay alguna pregunta, no sé si ahora o al final, pues lo comentamos. Muy bien, un placer. La verdad es que es súper interesante. No sé si tenemos ya a Sí, Aida. Sí, vale, estoy aquí. perfecto. Pues venga, yo lo que Perdón, voy a hacer es ¿eh? No sé compartir. si me podéis ver o bueno, No, no, es igual, así si vas hablando, tú sí ves nuestra pantalla, ¿verdad? pues, disculpar el fallo técnico, pero no había manera de entrar ni en el ordenador ni en el móvil. Pues en primer lugar, también daros las gracias a la SOS por la iniciativa, por realizar estos seminarios, ¿no? Y enfocarnos y sobre todo tratar la parte de impacto, que siempre como puntos nacionales de contacto es una sección que siempre provoca pues, muchas dudas, consultas, etcétera. En los próximos 15 minutos sí que estaremos yo misma y Carolina Rodríguez, que vamos a explicar cómo enfocar de una manera más formal y teórica, cómo enfocar los proyectos en sentido dentro de Cluster 2. Cabe decir que las dos somos puntos nacionales de este clúster, pero faltaría con nosotros Adeline Marcos, que también trabaja en la Oficina Europea de FECIT y que también es punto nacional de contacto en Cluster 2. Pero antes de comenzar a explicaros cómo se enfoca o cómo enfocar impacto en Cluster 2, un breve apunte sobre qué es Cluster 2 realmente. El siguiente slide, siguiente y siguiente. Siguiente, vale. Vale, siguiente slide.
Pues Cluster 2 lo que tiene es, el objetivo de Cluster 2 es fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer unas soluciones y apoyar a ser unas sociedades europeas mucho más democráticas, inclusivas y resilientes, preservar todo el tema de patrimonio cultural y también potenciar lo que son los sectores culturales y las industrias culturales y creativas. Generamos como un instrumento estratégico para proporcionar nuevos conocimientos, datos, evidencias, innovaciones, procesos, etcétera, sobre todo para ayudar a los policymakers, a los policymakers y también a las entidades interesadas a cómo podemos ser sociedades mucho más inclusivas, como he dicho anteriormente. Un poco es entender qué pasa en Europa, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y a partir de aquí poder proveer de nuevos conocimientos y buenas prácticas que puedan repercutir en estas sociedades. Y sobre todo también es un clúster donde vemos que el 95% de los topics, uno de los impactos o uno de los resultados debe ser hacer recomendaciones para los policymakers en una u otra dirección, tal como veremos. El siguiente slide. Indudablemente veréis que es un clúster evidentemente con una clara orientación social, evidentemente con un porcentaje importante de investigadores de ciencias sociales y humanidades, pero va mucho más de allí. Hay grandes oportunidades para investigadores de TIC, de tecnologías de la innovación y la comunicación, todo el tema de materiales, otros aspectos de salud, etc. Es un ámbito, sí que la focalización es social, pero es un clúster abierto prácticamente a todos los ámbitos temáticos, en gente de ambientólogos, etcétera, pero cómo esto afectaría a la sociedad en sí mismo. Y también encontramos una gran diversidad pues, de agentes, desde investigadores de administraciones públicas, todo el tema de museos, centros culturales, etcétera. Y sobre todo también el tercer sector también es un actor muy importante dentro de este clúster 2. El clúster 2 sí que se estructura en 3 destinations. Una primera destination es la parte más de democracia y gobernanza, una segunda que estaría más focalizada en cultura y patrimonio cultural, y otra que sería la de transformaciones sociales y económicas, la más focalizada en políticas públicas, políticas educativas, de sanidad, de juventud, de mercado laboral, de migración, etcétera. Ya que son 3 destinations distintos y que están interconectados entre sí, y no podemos entender uno sin poder entender los otros. El siguiente, y ahora sí, la gestión de impacto, ¿cómo realmente debemos enfocarla dentro de Cluster 2? Aquí tenéis un poco lo que es la RIA, el template de la RIA, que es igual para todo el cluster, por todo el pilar 2. Como sabéis, la sección de impacto se subdivide en 3 apartados distintos. Uno que sería la parte de impacto en sí mismo, ¿no? Del Project Pathways Towards Impact, que luego lo explicaré. Otro apartado más focalizado en diseminación, explotación y comunicación. Y un último que es un resumen de cómo a través de las actividades llegamos a estos impactos y cómo estos impactos los podemos diseminar y explotar y llegar a unos resultados concretos, que los dos últimos puntos los explicará Carolina. ¿Pero qué es este Project Pathways Towards Impact? Un poco la Comisión Europea, si Horizonte 2020, el anterior programa marco de financiación, estaba muy focalizado en actividades, Horizonte Europa está muy focalizado en el impacto. Toda la estructura del programa, toda la estructura del programa, la lógica de implementación, cómo se desarrollan los proyectos, cómo se desarrollan los topics, sí que va un poco enfocada a poder facilitar cómo los resultados de estos impactos realmente, los resultados de los proyectos se alinean con las políticas y las iniciativas europeas. Hay como un trazado en el cual la Comisión Europea puede hacer la trazabilidad de cómo todos estos topics que van a financiar una serie de proyectos van a repercutir en las políticas actuales de la Comisión Europea. Y en este sentido, en esta narrativa, la Comisión Europea lo que ha es generado pues lo que se llama como estructurado como 3 impactos concretos de los proyectos, que sería el impacto más científico, con dar a conocer el avance en los conocimientos, el impacto más social y el impacto más económico. Aquí tenéis además estos 3 grandes impactos se subdividen en una serie de impactos mucho más específicos, que un poco os pueden orientar a la hora de desarrollar los proyectos. En los siguientes slides sí que veréis, este slide, el anterior, sí que es un poco el slide de la Comisión Europea, pero sí que la European Science Foundation ha creado una clasificación de impactos, no divididos en 3, no divididos en, como veréis, en 9 impactos distintos, que os puede ayudar un poco a vosotros a la hora de desarrollar vuestro proyecto, un poco como el impacto económico,
qué se puede trasladar. El impacto medioambiental, ¿en qué lo puedo trasladar? Un poco aquí lo tenéis. Como veis, tenéis la presentación. Sí que hemos querido poner estos slides aquí un poco para guiaros a vosotros en cada uno de estos diferentes impactos, qué resultados, ¿no? Qué indicadores podrían ser y un poco para orientarlos y cada uno, depende de vuestro proyecto, utilizar uno u otro. Que veréis que son 9, pero que al final estos 9 los podéis encajar en los 3 grandes macroimpactos de la Comisión Europea de Economía, Económico, Social y económico, social y científico. Si queréis ir pasándolos, como veréis, como tenéis la presentación, pero un poco yo creo que es un instrumento bueno para todos vosotros, para tener ejemplos de impactos y posibles indicadores de policymaker. Y cómo a través de, tenemos que dar respuesta a estos impactos. Nuestra propuesta de la Comisión Europea lo que está esperando es que hagamos una narrativa, ¿no? De cómo los resultados de nuestros proyectos van a realmente realizar estos impactos. Y aunque esta sección de impacto sí que esa sección de impacto sí que está un poco, digamos, hay una consistencia al lado de todo el proyecto, es decir, de cómo a partir de los propios objetivos y los propios objetivos de los proyectos los convertimos en actividades, cómo estas actividades las convertimos en resultados y cómo estos resultados los convertimos en outputs y en impacts. Es muy importante conocer cuáles son las diferencias de todos estos diferentes elementos a la hora de poder focalizar nuestros proyectos y poder desarrollar bien esta parte de impacto. Los outputs en sí mismos son los resultados concretos del proyecto. Pues una patente, una publicación, unas recomendaciones políticas, etc. Los outcomes serían los resultados a corto plazo, o sea, los resultados que se desarrollan inmediatamente de desarrollar estos resultados, que se pueden desarrollar dentro del propio proyecto o inmediatamente después. Y el impacto es aquello que vamos a desarrollar mucho más a largo plazo. Entonces, es importante que en el proyecto distingáis lo que son los outcomes de los impactos en sí mismos. También es muy importante que también focalicéis los target groups, el grupo en el cual va a ir orientado, que va a tener un impacto, esos resultados de vuestro proyecto. Y también es muy importante que también lo relacionéis con las políticas europeas que hay vinculadas, pues el ámbito temático que estéis trabajando un poco para hacer esta trazabilidad y cómo vuestro proyecto va a dar respuesta a estas políticas, iniciativas, etcétera, a nivel europeo. Sobre todo también tener en cuenta que los impactos, los objetivos son SMART, ¿no? Que tienen que ser no SMART, pues también los impactos también deben ser SMART en este sentido. Aquí tenéis también un poco los resultados, estos outputs, aquí veis la gran diversidad de outputs que podemos obtener. Y sobre todo en la parte de Cluster 2 encontramos muchos outputs en la línea entre policymakers y clusters y la parte de civic society citizens. El siguiente slide, por favor. Como ya he dicho, ¿dónde encontramos los outputs? Los outputs los encontramos dentro del mismo topic y los impactos los encontramos dentro de la misma destinación. De hecho, los impactos de destinación sí que implican a todos los topics del propio destino que está dentro del Work Program. El siguiente slide, por favor. Entonces, en la hora de impacto, ¿qué es lo que recomendamos a la hora de focalizar el impacto? Sobre todo que seáis muy específicos en estos outcomes y los impactos. También otra cosa muy importante, que focalicéis en grupos concretos en los cuales van a afectar estos outcomes y estos impacts, y también, sobre todo, también relacionarlos, como os he dicho antes, que es científico, económico, social, sobre todo ponerlo, y también a veces lo damos por hecho. Es importante que lo ponéis de manera que se vea, ¿no? Que lo podáis clasificar en qué tipo de impacto estáis trabajando en ese sentido. A veces vemos proyectos que no lo comentan y a veces sí que había alguna crítica de los evaluadores. Por tanto, es importante que en ese sentido también categoricéis en la propuesta el tipo de impacto que estáis dando, apoyo. Y ya para finalizar, también es muy importante cuando hablamos de impactos, y eso también es una crítica bastante habitual en muchas evaluaciones, cuando hablamos de impacto y de outcomes y de impacto, hablar de la magnitud y del significado. La magnitud es a aquella población donde vais a llegar. Y el impacto es realmente el impacto real. Por ejemplo, la magnitud puede ser que esto, pues una política o un piloto va a afectar a 10 empresas. Y en cambio, las significaciones, cuántas toneladas de CO2, ¿no? Pues vamos a dejar de emitir en el
en la atmósfera gracias a implementar este impacto, este piloto dentro de estas empresas. Bueno, también es importante impacto y cuando focalicéis escribir los resultados, los outcomes y los impactos, y a más cuando expliquéis los outcomes, los impactos, la magnitud y la posible significación que puede tener esos impactos dentro de la propuesta. Y ahora sí que ya pasaríamos y aquí tenéis también, aparte, como os he dicho, todo va relacionado con políticas, ¿no? Y las políticas. En Cluster 2, ¿qué políticas nos encontramos? En los siguientes 3 slides veréis las políticas vinculadas a cada una de las destinations. La anterior slide es la de democracia, estas son aquellas más focalizadas en todo el tema de patrimonio cultural, y el siguiente slide sí que son aquellas más focalizadas en todo el tema de transformaciones socioeconómicas. La Destination 3 sí que está muy focalizado al pilar de derechos sociales y su plan de acción. Básicamente todos los topics durante todos estos 7 años irán focalizados en los diferentes 21 acciones del Action Plan, de este pilar de derechos sociales. Y hasta aquí, ahora paso ya a mi compañera, pues explicará los punto 2.2 y 2.3. Gracias y disculpar antes por los Tranquila, temas técnicos. súper bien. Pasamos entonces a Carolina. Pues adelante, si quieres ya voy pasando yo las slides y así Estupendo, vamos muchas más gracias, rápido. Marina. Venga, Muy bien. adelante, gracias. Bueno, pues buenos días a todos o buenas tardes, y vamos a seguir con esta parte de la sección del impacto en el template. Bueno, pues aquí simplemente por seguir la estructura un poco de lo que nos vamos a encontrar en el template del estándar template de IAS y RIAS, tenemos un poco la estructura, y esta primera parte ya la hemos visto presentada por mi compañera Ida. Pues entramos en lo que serían las medidas para maximizar el impacto con diseminación, comunicación, explotación, y terminamos con toda la parte de gestión de propiedad intelectual, y después vamos a terminar con un pequeño template del Canva que seguro que todos conocéis bien. Vale. Bueno, entonces, en cuanto a las medidas para maximizar el impacto, pues conocéis ya todos, es conocido, es un tema, es una condición de admisibilidad en la propuesta que tengamos este plan de diseminación, explotación y comunicación. Es una condición que tenemos que tener para que nos aprueben la propuesta y nos la consideren, y dentro de eso tenemos que tener en cuenta que es un objetivo, un deliberable obligado que tenemos que tener listo después de los 6 primeros meses de la ejecución del proyecto, pero que después es un documento vivo que hay que mantener actualizado. Bien, en este sentido, entrar un poco brevemente, son cosas ya muy conocidas, pero muy por encima, comentar, bueno, pues que hay diferencias lógicamente entre comunicación, diseminación y explotación, y que a veces se producen pequeños errores porque algunos son conceptos cercanos, y simplemente destacar que cuando hablamos de comunicación nos estamos centrando en todo lo que tiene que ver con información del proyecto, ¿vale? Del proyecto y de los resultados que se generan en el proyecto, y que es una actividad de alguna manera que es bidireccional, que intentamos llegar a un público masivo, general, no tiene que ser necesariamente especialista, es un público muy general y promueve el proyecto y sus resultados, intentando llegar pues, no solo a la sociedad en general, sino incluso a los medios de comunicación generalistas, etcétera. Después nos pasaríamos a lo que es la sección de diseminación. Aquí lo que nos vamos a centrar es en todo lo que son los resultados del proyecto, de nuestro proyecto concreto de Cluster 2. Aquí vamos a tener que intentar llegar a todos los stakeholders específicos a los que vaya a afectar los resultados que vayan a generarse del proyecto por todos los medios y vías posibles. Vamos a pensar tanto en investigadores, académicos, empresas, pero también públicos y audiencias más especializadas. Y por último, lo que sería la explotación, pues ahí nos vamos a tener que centrar, el foco va a ser en cuáles son los resultados concretos que se han generado en el proyecto, y de alguna manera cómo vamos a utilizar estos resultados de investigación y resultados que se han producido en nuestro proyecto financiado, quiénes son los que se van a beneficiar de manera directa, con una buena identificación de qué actores se benefician de todo esto. Y aquí sí que tenemos que tener en cuenta es que los evaluadores, cuando están revisando las propuestas,
suelen tener en cuenta y valoran que haya una buena calidad de las medidas y que las medidas sean idóneas, es decir, que las medidas que propongamos en nuestro plan de comunicación, diseminación y explotación maximice verdaderamente los resultados de todo lo que hemos comprometido o lo que hemos comprometido en el plan de diseminación y explotación. Bien, pues sobre la comunicación, pues brevemente tratamos de llegar a una gran audiencia, un público general. Ahí tenemos que tener en cuenta que no es una acción bidireccional, que va en las dos direcciones. Nos vamos a encontrar importancia del lenguaje, ser accesible, etcétera, etcétera. Existen actividades que todos conoceréis, porque muchos de vosotros venís trabajando en proyectos de Horizonte Europa y anteriores programas marco, seguro. Entonces, hay actividades más tradicionales que podéis todos pensar, de identidad visual del proyecto, de un vídeo, paquete de información para los medios de comunicación, un PowerPoint, folleto, etcétera, página web, redes sociales. Todas estas cosas que tenéis en la diapositiva y que luego vais a tener por si queréis ampliar algún detalle. Perdón, que sea... ¿puedes pasar a comunicación? Sí, gracias. Perdón, ¿podéis dejarlo en la pantalla de comunicación? Sí, gracias. Y luego, por otro lado, pues vamos a encontrar algunas actividades en los planes de comunicación un poquito más diferentes o más originales, innovadores, que nos podemos encontrar, pues como pueden ser, por ejemplo, el uso de realidad aumentada, hacer exposiciones, recursos turísticos, también las infografías animadas, aplicaciones, etcétera. Pero sí destacar que, bueno, que en los buenos planes de comunicación, los que tienen una puntuación de 5 puntos sobre, bueno, que tienen una puntuación máxima dentro de esta parte del impacto, que nos solemos encontrar, bueno, pues un buen planteamiento de los objetivos del plan de comunicación, que está bien pensado, están bien pensados en los canales de comunicación que se van a utilizar, se plantean no solo contenidos generales, pero también contenidos más específicos según los temas que esté tratando el proyecto, pensar bien en métodos de llegar a los destinatarios. Se ven también a veces, por ejemplo, información que está adaptada o customizada para colectivos más específicos del proyecto, que no van para los medios más generales de comunicación, etcétera. O sea que todas estas cosas las podéis tener en cuenta. Siguiente, vale. La siguiente diapositiva, en la parte de diseminación, aquí lo que nos centramos, lógicamente, es en trabajar sobre los resultados que se han producido, que se han generado durante el proyecto. Tenemos que pensar en todo lo que son las opciones de usos, usuarios, a qué la vamos a dedicar, a quién va a llegar. Que tenemos que pensar en nuestro plan de diseminación que tenemos que llegar a distintos tipos de públicos. Muchas veces es bueno que pensemos en redes europeas, plataformas europeas, think tanks, pues asesores científicos, órganos legislativos, etcétera. Luego también es importante que pensemos en todos los distintos posibles canales de comunicación y todo lo que son formatos de comunicación diferentes. Vale. Respecto a la explotación de resultados, vamos a ver un poquito cómo conseguimos aprovechar los resultados por los miembros de la parte más académica del consorcio, los investigadores, los miembros, las empresas, lo que es la parte más industrial del consorcio, que pensemos en lo que son las sinergias con otros fondos, ya sean nacionales o regionales europeos, cómo lo podemos aprovechar a futuro, que pensemos e incluyamos siempre un plan de negocio siempre que haga falta, pues por el tipo de actividad que hagamos. Desde luego, cuando sea una acción de innovación tenemos que hacerlo. Y, por supuesto, que pensemos en que los resultados sean útiles a los responsables políticos y a la sociedad en general. Comentaba Ida que Clúster 2, el tema de recomendaciones políticas, también Esther, es muy, muy relevante y es algo casi obligatorio en este proyecto. Y aquí alguna documentación con algunas ideas de cómo lograr el impacto a nivel de políticas. Siguiente diapositiva. Gracias. ¿Qué usos pueden tener y qué futuras aplicaciones pueden tener los resultados de mi proyecto a posteriori? Después, pues lógicamente puede surgir desde nuevos proyectos de tipo colaborativo, más investigación interna, ¿vale? Que pueda continuar.
pueden salir nuevo desarrollo de productos o servicios, la creación de empresas nuevas y, por supuesto, en último lugar, vemos beneficios para la sociedad, tanto puede ser beneficios para la sociedad civil, para fundaciones, ONGs, etcétera, pero también, lógicamente, para los responsables políticos, para conseguir influir y determinar políticas y actividades a futuro. Siguiente, por favor. Aquí nos vamos a encontrar los TRLs, que en el caso de Cluster 2, pues no siempre, es poco habitual, de hecho, que en el texto de los topics haya una exigencia de que se incluyan TRLs en el sentido del General Annex, pero sí que es cierto que en las Innovation Actions pues sí que tienen más sentido y más lógica. Incluso aunque no lo exija el topic, es bienvenido el que se incluyan TRLs y sobre todo cuando sean relevantes. Y como comentaba mi compañera Ida, también podéis tener en cuenta del Innovation Fund Denmark, están estos Societal Readiness Levels, que también son muy interesantes, que nos ayudan a ver cómo una solución, cómo está la sociedad de preparada o de receptiva para aceptar una nueva solución de investigación. Y aquí veis estos TRLs, estos 9 TRLs que podéis utilizar y que tenéis el link. Siguiente diapositiva. Gracias. Aquí nos vamos a encontrar algunas herramientas que tiene la Comisión Europea a través del Funding and Tender Portal para ver cómo nos podemos apoyar en todo lo que son los, tanto por la parte de diseminación como la parte de explotación. Nos vamos a encontrar con el Horizon Results Platform, que vamos a tener financiación con otras universidades, otros colaboradores, etcétera, y todo lo que es la parte del Horizon Results Boosters, Boosters, y ahí vamos a ver todas las herramientas de difusión y explotación de cara al mercado y a la sociedad. Siguiente, vale. Sobre la gestión de la propiedad intelectual, pues tenemos que pensar en una estrategia para proteger las medidas de todo lo que son nuestros desarrollos del proyecto, derechos de autor, derechos del diseño, secretos comerciales, patentes, etcétera, etcétera, que tenemos que tener en cuenta que son resultados que se van a difundir después de la finalización de la financiación de nuestro proyecto, que tenemos que identificar antecedentes, los resultados, etcétera. Que pensemos en caso de que hay terceros países no asociados, vamos a justificar por qué la Unión Europea se va a beneficiar y por qué debería financiar esta acción y tengamos en cuenta un poquito el rol o la colaboración que tengamos de las oficinas de resultados. Por último, vemos el Summary Canva con los 6 apartados que vamos a tener que cumplir y el objetivo aquí realmente es hacer un resultado de forma muy esquemática y muy visual de todo nuestro proyecto y de sus partes y aspectos principales. Y si tenemos claro el Key Impact Pathway y todas las medidas de impacto de resultados, debería sernos fácil hacer un resumen de todo lo que está en el proyecto y sería fácil que rellenáramos este Canva. Siguiente. Gracias. Aquí encontráis en estas 2 columnas, para que lo veáis vosotros más despacio, en verde de alguna manera, todo lo que nos vamos a encontrar en la sección de impacto de los ESRs por parte de los evaluadores, en rojo comentarios negativos que se suelen hacer de fallos, déficits que nos vamos a encontrar pues, en las actividades de diseminación, que sean demasiado genéricas, insuficientes, que la explotación no incluye demostradores, bueno, que no se hayan tenido en cuenta que las medidas de diseminación pues, no sean originales o innovadoras. Bueno, una serie de puntos que podéis ver aquí, estos son ejemplos reales de comentarios que se hacen en los ESRs de la parte de impacto. Y por la parte positiva, pues veis en la otra parte algunos comentarios que suelen ser útiles y os animo a que lo leáis más despacio. En la parte de los ESRs, típico del clúster 2, suele ser común que se consideren que el Pathway to Impact suelen estar bien cubiertos, los proyectos suelen tener en cuenta los aspectos científicos, sociales y económicos, la mayoría tienen en cuenta los indicadores cualitativos y a veces lo que falla pues son que no haya suficiente detalle en lo que son referencias y formas de verificación. Es un fallo común la falta de indicadores y que no se cuantifiquen y midan debidamente. Siguiente. Siguiente.
Bien, gracias. Y algunas recomendaciones por terminar de lo que sería del apartado de impacto. La claridad de la narrativa es siempre muy importante. Como decían otras, como decía Esther también, que seáis un poquito, que salgáis de lo clásico, que seáis un poco ambiciosos en dónde queréis llegar, pero al mismo tiempo cosas que se puedan conseguir y sean realistas en el proyecto. La importancia de incluir indicadores, y si no son muy elaborados y no hay muchos existentes, utilizar los que existan, pero de forma clara y que estén verificados, aunque sean pocos, pero se pueden utilizar. Que penséis en distintos tipos de impacto, de tipo ambiental, no dejéis fuera los de tipo ambiental, cultural o tecnológico, que son algunos de los que más se utilizan. Pensar, por favor, que es importante, especialmente en el clúster 2, el impacto en la sociedad y en las personas, en conseguir influenciar la opinión generalizada de la opinión pública, en influenciar las cosas y cambiar, y también hacia los policymakers, y que que tengamos en cuenta también orientarnos hacia la generación de negocio y a la sostenibilidad. Y muy importante, como en cualquier propuesta, que vinculéis bien todo el proyecto en la parte de excelencia, de impacto y de implementación, que no haya incoherencias. Y bueno, ya está, despedirme, y estamos las 3 compañeras que asesoramos en Clúster 2, y cualquier duda que tengáis, pues estamos aquí, y normalmente a través de nuestro correo de Clúster 2 para ayudaros y aclarar cualquier duda. Gracias. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a las dos por hacer este repaso, que a la gente le irá súper bien a la hora de comprobar si se han dejado algo, si no se han dejado nada, etcétera. Y pasamos a nuestro último ejemplo con Antoni. Por favor, puedes compartir. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer que hayan contado conmigo. Para mí es verdaderamente un placer, siempre lo digo. Además, como investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una universidad pública, considero que es no una obligación, sino además un placer colaborar con cualquier iniciativa pública de mi país para poder, pues, disipar dudas en todo lo que sea un servicio público. Pues estoy encantadísimo, y desde ahora me pongo en disposición de las personas que estén haciendo el proyecto, por si puedo ser de utilidad en su propuesta, en lo que haga falta. Voy a hacer como ha hecho anteriormente Esther. Voy a presentarme un poco. Bueno, yo soy Antoni Abad, soy investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy un filósofo, que soy profesor de Derecho, con lo cual os podéis imaginar que muchas de las cosas de las que se han hablado, muchos de los proyectos, muchos de los aspectos de los que se han hablado, cuando yo me senté a hacer la propuesta, pues para mí era como hablar en chino. Impacto, sabía mis artículos sobre Platón, sobre Aristóteles o sobre según qué tipos de derecho. Impacto tenía un poco, con lo cual, si digo esto es porque si yo he podido hacerlo, si yo he podido entenderlo, si yo al final, bueno, yo y el equipo de gente que trabajó conmigo, por supuesto, pudimos entenderlo, hacerlo y hacer una propuesta que al final pues salió seleccionada. Entiendo que todo el mundo puede hacerlo. Y No si bien hay cosas desestimemos que... el poder de la filosofía, Bueno, Antoni, no sé y bueno, la lo que quiero... versatilidad. Sí, sí, bueno, a ver, yo lo que quiero decir es que si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquier persona. No, tampoco, es más, insisto, se hablan aún de cosas hoy que he tenido. Yo tuve la fortuna de tener a Carolina como revisora de mi proyecto, que además me dio algunos de los aspectos que nosotros adaptamos luego. Simplemente es eso, es decir, a veces te ves un poco abrumado, ¿no? Cuando estás haciendo este tipo de propuestas, de todas las cosas que hay, Claro, de todos claro. los detalles que hay, del ¿Qué lenguaje tienes que cubrir? Sí. que tienes que cubrir. Y claro, una persona que es un filósofo, una persona que es un jurista, una persona que es un sociólogo, cuando se ve ante estas cosas, a lo mejor se ve un poco abrumado. Y simplemente era eso, decir que se puede hacer, y que se hace, y que se hace bien, además. Que no es tampoco tan difícil como parece, que a veces las ramas no nos dejan ver el bosque. Entonces, yo lo que he hecho, como podéis ver, mi técnica con los PowerPoints es horrorosa. Tampoco lo utilizo nunca, el PowerPoint. Lo que he hecho es intentar eh, explicar un poco. He cogido de lo que fue nuestra propuesta, el apartado que se nos ha pedido que expliquemos un poco. Claro,
La propuesta que nosotros presentamos es un proyecto de contrato social europeo que tiene que ser deliberado, participado, comentado por los habitantes de la Unión Europea, no los ciudadanos, porque el concepto de ciudadanía a veces se utiliza como una especie de apartheid, dice alguna gente. Nosotros lo que queremos es ampliar el concepto de contrato social, que es un concepto teórico, político, jurídico, pues, del que se hablaba en Europa y que estaba en la call de la Unión Europea. Pues lo que queríamos es justamente utilizar ese concepto, esa metáfora, y hacerla expresa en el sentido de que la gente pudiese expresarse, y además expresa de que una metáfora fuese algo tangible, una especie de un documento. Os podéis imaginar que el impacto que nosotros preveíamos, la diseminación que necesitamos y la participación que nosotros esperábamos, pues era fundamental. Es decir, cuanto más gente pueda participar, mejor. Cuanto más se disemine, mejor. Cuanto más claro quede a quién a quién estábamos dedicando, a quién nos dirigíamos, pues mucho mejor. Quiero decir, supongo que dependerá mucho de la casuística concreta de cada propuesta y dependerá mucho de la temática que se esté desarrollando, pero para nosotros era una cuestión vital. No sé quién ha sido, creo que ha sido también Esther, que ha dicho que para ella no era la diseminación la segunda parte, para nosotros es una esencia básica de lo que nosotros proponíamos, con lo cual dedicamos mucho trabajo para justamente adaptarla. Y como han dicho tanto Carolina como Aida, hacer algo que fuese creíble, algo que fuese potencialmente, no únicamente creíble, sino realizable, es decir, que quedase claro que lo que estábamos proponiendo lo íbamos a realizar. Y lo que hicimos fue al principio trabajar en la diseminación de cuáles eran básicamente, lo que hicimos es seguir lo que nos está explicando ahí de Carolina. Como veréis, además, cuando ya se iban hablando, yo me he dado cuenta de que lo que hacíamos era seguir una especie sí, de pattern en inglés, ¿no? De una Sí, de estructura. metodología, sí, Pues una sí, metodología. donde nosotros lo que íbamos haciendo era rellenar con lo que estábamos haciendo y con lo que nosotros queríamos hacer, pues el impacto que nosotros necesitábamos. Y por eso, si bien hablamos aquí ponemos topic expected outcomes, algunos de ellos, como veréis, supongo que también el PowerPoint lo tenéis toda la libertad de diseminarlo y difundirlo, y quien lo necesite le puede ayudar, encantadísimo que lo tengan. Pero veréis que algunos de los outcomes que nosotros estábamos ya preveyendo eran simplemente teóricos, ¿eh? Es decir, y justamente una cosa que es muy importante, y creo que estoy saltándome todo mi presentación, era que cuando se ha hablado de Tranquilo, la es policy una recommendation. filosofía diferente la tuya. No pasa Sí, nada. sí. Eres, eres muy amable, eres muy amable. Bueno, yo soy una persona bastante desestructurada, como podéis apreciar. Pero bueno, cuando hablaban de la importancia de la Policy Recommendations, el impacto que nosotros habíamos previsto era justamente acabar con un contrato social participado, deliberado, comentado por los habitantes de la Unión Europea y también por algunos stakeholders y miembros de las instituciones de la Unión Europea que habíamos preseleccionado, diseminado y al que sabíamos que podríamos llegar, para realizar una serie de recomendaciones, de policy recommendations sobre este objeto, sobre esta teoría concreta, la del contrato social, y todos los elementos que nosotros relacionamos con el contrato social. Nosotros utilizamos el contrato social para generar narrativas europeas, para propiciar que haya una mayor integración europea, conocimiento de la Unión Europea, que la gente la haga suya, etcétera, etcétera. Em, Claro, cuando uno habla de los indicadores y del impacto, hay diferentes secciones que no tienen por qué estar muy relacionadas unas con otras, ¿verdad? Nosotros, desde una perspectiva como academia que somos, y nuestro consorcio, de los 11 miembros del consorcio, 9 somos universidades, con lo cual mucho del impacto que nosotros habíamos pensado y que nosotros conocíamos era impacto académico, es decir, conferencias, presentaciones, libros, publicaciones, recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero también en ese sentido ya habíamos planeado, pues aquí como veis,
algunas de las presentaciones del trabajo, participaciones en conferencias y diseminación del proyecto en un estadio temprano, porque como es un proyecto que va evolucionando, un ongoing project, en el sentido de que nosotros ya tenemos hechos un draft un esbozo de lo que sería un contrato social europeo, pero nosotros no somos quienes para decir qué es el contrato social europeo, si no seríamos unos elitistas, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es justamente abrirlo, con lo cual lo que tenemos en el día uno no se parece en nada o debería parecerse poco a lo que tendremos en el último día. Y así vamos diseminando. Para nosotros es vital que el impacto que queremos producir al final esté legitimado y participado por la población. Así que veis que hay una serie de artículos, tanto académicos como no académicos esencialmente, donde pedimos donde presentamos lo que estamos haciendo y vamos adaptando, cambiando Lo exactamente, vais adaptando. co-creando, ¿no? A la Sí, sí, es vez exactamente. Sí, nosotros lo que hacemos es vehicular la participación de las personas en lo que sería el contrato social europeo. Ya es más complicado, es más técnico, pero lo quiero hacer de manera simple para que se vea, para que se vea como lo habíamos pues previsto, ¿verdad? También por redes sociales, ahí estamos, lo digo ahora fallando un poco, pero bueno, aún tenemos tiempo de ir mejorándolo y supongo que que lo iremos haciendo, vaya. Aquí hay, como veis, también hay. Nosotros lo que hicimos también es, en el consorcio tuvimos la suerte, desde el principio lo sabíamos, por la importancia del impacto, contar con una persona que se encargase, o un grupo de personas, una entidad que es la única que no es académica dentro de nuestro consorcio que fuesen especialistas en este tipo de acciones, es decir, en poder llegar a 2,5 millones de personas, en expertos en narrativas, y nosotros encontramos al Movimiento Europeo en Bruselas que se encargaban de eso, y inmediatamente ellos nos compraron el proyecto y nosotros pues nos dejamos guiar mucho también por su expertise en cómo poder justamente em, y poder plasmar, ¿no? Y y plasmar, implementar todo lo sí, el que impacto que nosotros necesitamos y en el que estamos, en el que derivamos la mayoría del esfuerzo de nuestro proyecto. Como veis, hay diferentes aspectos. Hablábamos de UC Policymaker Institutions, Private Sector Organizations, habitantes, think tanks. Hay una serie de Young People, Students. Ya habíamos diseminado cuáles eran los target groups para poder justamente afectar y diseminar y que ellos estén en este trabajo de co-creación y poder justamente tener el impacto que necesitamos. Esto se va haciendo mientras vas estableciendo la propuesta, mientras vas recibiendo los inputs y los comentarios de las personas que son expertas en este tipo de cosas. Ya insisto, yo, claro, a mí no se me escapaban, y por eso en la propuesta, cuando la redactas, es importante tener un grupo de personas o gente que sepa de lo que está y dejarte guiar por personas que ellos tienen más experiencia o pueden entender. claro. Porque es claro, una persona. Yo toda la parte teórica, el theoretical framework y todo esto, sí, esto es lo que yo me dediqué especialmente. Pero tuve la fortuna de trabajar con personas, y trabajo aún con personas que son especialistas en En esto, esta parte en concreto, vale, efectivamente. vale. O sea que Y, es importante juntarse con buenos profesionales, ¿no? y Que igual ah, tú la parte 2.1 sí que la controlas más, pero claro, esta 2.2 igual es más correcto. complicado. Sí, parece una verdad de perogrullo, ¿verdad? Pero no es así. También, claro, uno debe de tener conciencia de a dónde le llegan sus competencias. Es decir, claro, y un voto de confianza a las personas, no únicamente con las que trabajan contigo, sino cuando te dicen, oiga, nosotros tenemos la capacidad de llegar a 2,5 millones de personas. Y claro, esos son números que a uno Claro, no lo sabe. están fuera de tu Está guía, fuera sí, sí, sí. de mi capacidad cognitiva, con lo cual a mí cuando me dicen 2,5 millones de personas y me dicen, bueno, ya lo hemos hecho, me lo explican, entonces es el impacto que nosotros necesitamos para poder darle virtualidad al proyecto al final, con lo Ujú, cual, ujú. y además Antoni, y sí, otra cosa, has dicho una cosa que también me ha sorprendido, y supongo que a los que nos están escuchando también, es que una cosa es lo que habéis escrito, pero como vuestro proyecto ha ido
una de las características principales es que ha ido evolucionando entre lo que habíais planeado, por ejemplo, de reuniones, de meetings y tal, y al final lo que habéis realizado, ¿ha habido mucha diferencia? ¿Hubo mucha No, diferencia? no. No, eso no, eso lo seguimos de manera escrupulosa porque tú te comprometes con la comisión a realizar una serie de eventos, participar en conferencias, hemos hecho un Winter School, con lo cual eso, es decir, los eventos que son están relacionados con el impacto que tú que vas a generar, porque tú de ahí vas a recibir el feedback de las personas, eso, los workshops, los coffee forums, todo esto, lo seguimos al pie de la red, a rajatabla, al pie de la letra. Lo que me refiero es al contenido de Ujú, lo que va a ser digamos, uno de los deliverables y uno de los más importantes es un proyecto un draft, sería una propuesta participada del contrato social europeo. Eso sí que es un proyecto eso sí que es un deliverable, porque es un deliverable también, que va evolucionando con el tiempo. Con lo vale. cual, eso también se puede hacer. Es decir, si uno se compromete con la Comisión Europea, yo lo que recomendaría es siempre la mayor certeza que puedas tener la expresas. Muy, muy Ujú, importante lo que habéis dicho, ser exhaustivo, de tener las cosas claras. Pero si uno tiene algún tipo de algún elemento como este, que no puedes comprometerte a un contenido concreto, esto lo puedes expresar y no creo que haya ningún problema. De hecho, bien. yo creo que se agradece en cierto sentido también que, La espontaneidad, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, a nosotros nos fue bien. Luego, al final, lo que nosotros hicimos fue bueno, esto es el summary que supongo Sí. que es la que están en todas las propuestas, ¿verdad? Y ahí queda más o menos claro. Como veis, está un poco, hay demasiadas letras, ¿eh? No únicamente en un PowerPoint, pero también en la propuesta se ve que No es está fácil, no es condensado fácil. porque, claro, al final, nosotros me acuerdo que el último día, última hora, pusimos un punto y casi no podía ni entrar. Es decir, hasta ese extremo lo tienes que tener controlado. Y aquí sí que lo que nosotros vimos fue, pues, y siempre relacionado con la temática de nuestro proyecto, cómo la diseminación de publicaciones, events, cómo lo íbamos a explotar. En otras propuestas es mucho más técnico, a lo mejor se aplican otro tipo seguro, otro tipo de medios de explotación, de comunicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, al ser un proyecto filosófico, político, multidisciplinar, pero muy de ciencias sociales, y al pretender, porque es muy ambicioso, involucrar la Unión Europea, nosotros el impacto lo centramos de una manera pues, bastante diversa, como podéis apreciar, científico, de policy, socioeconomic. Ahí también, socioeconómico, nosotros no, no. No es, digamos, donde vamos a poder dilucidar ni tampoco General, no. preveíamos, ¿eh? Sí en cuanto a policy recommendations, sí en cuanto a científico y sí en cuanto a académico, con lo cual entiendo Vale. que el proyecto de cada persona que vaya realizando deberá adaptarse a su, ya Sí, digo, la sistema intensidad de local. uno u otro depende del proyecto, claro. Efectivamente. Bueno, ya digo, este es mi correo electrónico, estoy Muy bien. a vuestra disposición y animaros, ¿eh? A veces estas propuestas se parecen Yo me lo pasé muy bien escribiéndola, lo reconozco, así que Muy bien, muy bien, muy sí, bien, sí. muy Pero bien. bueno, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues Por nada, nada. si dejas de compartir, Sí, pues ahora ya sí. paso yo a cerrar esta sesión. Si hay alguna pregunta en el chat, miramos si hay alguna pregunta. Si no, como tanto Esther como tú habéis dejado vuestros datos de contacto y las presentaciones se van a compartir, todas las que hemos visto a lo largo de esta hora y pocos minutos. Pues nada, agradecer a todos los que os habéis quedado hasta el final. Hemos sido unas 60 personas participando y 63 alrededor de las 3 de la tarde, lo cual pues destaca que ha habido mucho interés en este clúster, que es un poco diferente al del resto, ya que tiene una parte, digamos, no tecnológica realmente muy importante, y que es también interesante ver, aunque no seamos de ese sector o de ese dominio de conocimiento, pues porque nos puede aportar visiones muy originales
visiones diferentes a lo que estamos acostumbrados en un proyecto claramente tecnológico y además visiones realmente espectaculares, ¿no? Que hemos visto con Esther y comprometidas, como hemos visto también con Antoni, con una visión, pues eso, un poco alternativa a como los ingenieros o los científicos de disciplinas más tecnológicas estamos acostumbrados a ver, sinceramente. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias Antoni, Esther, muchas gracias Carolina y Aida, que ha tenido que dejarnos en este momento. Y nada, colgaremos tanto el vídeo como las presentaciones y con ello pues quería emplazar al resto a encontrarnos la semana que viene a las 11 en una nueva sesión, la sesión número 5 de los lunes al SOS esta temporada, haciendo un repaso a la sección de impacto de los proyectos colaborativos del Pilar 2 y el lunes que viene, el lunes 3 de marzo, abordaremos los proyectos del clúster 5 en la parte de energía. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Adiós. Muchas gracias, adiós.